La casa Heidegger, el clan de espadachines y la casa Wangler, dotados de habilidades, siempre estuvieron a punto de degollarse. Los conflictos entre ellos eran el pan de cada día. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en una de las batallas. Uno de los príncipes intervino y, por sus acciones, perdió una mano, desatando la furia del grandioso y poderoso emperador. Él ordenó unir las casas mediante un matrimonio, y así comenzó su desgracia. El hombre estaba indignado por la absurda obligación de tener un hijo con esa miserable Wangler. El corazón de Gwydion ya pertenecía a otra, pero era una orden del emperador. Más valía que el marqués Gwydion Heidegger asumiera la ira del gobernante del imperio, antes que hacer sufrir a todo su linaje. Pero para Paula Wangler, este era un día de felicidad. Por fin podría casarse con el hombre de sus sueños. Sin embargo, la felicidad y la desesperación chocaron cuando, en su noche de bodas, Gwydion fue terriblemente cruel con ella. Pero por más que lo intentaban, el bebé no llegaba. Parecía que solo eran una pareja fingiendo. El gran emperador ordenó al Lord que se apresurase y tuviera un hijo cuanto antes para demostrar su lealtad a la corona. Tras muchas noches humillantes, finalmente concibieron, pero el Lord ni siquiera quiso ver a su hija recién nacida. Los aristócratas estaban seguros de que el gran emperador estaría satisfecho, aunque el niño no hubiese nacido del amor. La pequeña tenía el cabello rojo, como su madre. Así nació la protagonista principal de esta historia. A la pequeña muy pronto la llamaron Leonie, nombre bello y armonioso, reflejo de su tierno carácter y brillante destino. Los bienes materiales no le faltaron en absoluto. Sin embargo, fue privada del amor de sus padres. El Lord Gwydion Heidegger irrumpió en la habitación y llamó con furia a su esposa Paula, ignorando a su hija de 2 años y a la servidumbre. La mujer no entendió qué significaba todo aquello. Él agarró bruscamente a su esposa por el cuello, pues ella la había asesinado. Gwydion sabía perfectamente que Paula Wangler antes estaba enamorada de él, y que, por esa razón, pudo matar a su verdadero amor. Una sonrisa traicionera apareció en su rostro, pero esa muerta no tenía nada que ver con ella. Una sirvienta intentó calmar a su señor, pero éste blandió su espada, hiriéndola fatalmente, y le ordenó callar. La sangre salpicó de inmediato a la pequeña. Ya crecida, Leonía solía seguir a su padre a todas partes. Un hombre lo notó y sugirió al menos saludar a su única hija, pero Lord Gwydion Heidegger se negó rotundamente. Se parecía tanto a su madre, que era repugnante. Leonía fue a ver a su madre, pero ella también la echó. Paula gritó a todo pulmón que esos ojos verdes de la niña la matarían, pues eran idénticos a los del hombre que odiaba. A la pequeña le dolió oír eso, pero aún así salió de la habitación. Un día, la protagonista le preguntó a Oslo dónde estaba su papá, y el hombre se quedó totalmente desconcertado por la pregunta. Lord Heidegger otra vez estaba hasta el cuello con el trabajo. La pobre señorita sufría por la falta de atención de sus padres. Todo lo que la niña hacía era dibujar sin parar, rogando por un poco de cariño familiar. Un par de años después, papá heredó el ducado del abuelo. Ahora se convirtió en el duque Guido Heidegger. Los invitados felicitaban sin cesar al aristócrata por su nuevo título, alabando sus dotes con la espada. Hoy, el padre parecía feliz. Leonía decidió regalarle su dibujo, pero los dioses pensaron que un atisbo de esperanza era demasiado para ella, pues debía prepararse para despedirse de su madre. Apenas la había visto en todos estos años, pero la sirvienta no dejó pasar a la señorita. La doncella rogó a la dama que entendiera que su presencia solo empeoraría las cosas para su señora, que era lo peor que podía hacer en ese momento. Incluso ahora, Leonie era ignorada. Otra sirvienta suplicó a la señorita que no corriera. La protagonista no entendía por qué todos la odiaban tanto y por qué a sus padres no les importaba. Si ella no había hecho nada, hoy Leonie tuvo una pesadilla. Todo su rostro estaba empapado en lágrimas. Oslo entró en la habitación y al ver el estado de la joven dama, preguntó con preocupación si estaba bien, ya que se había caído del caballo hacía poco. Por eso había perdido el conocimiento durante varios días. Pero la pequeña solo preguntó si su madre estaba viva. Oslo asintió, algo confundido, preguntándole a la joven por qué le preguntaba eso tan de repente. Claramente, necesitaba un respiro en ese momento. Leonia se acercó al espejo y se miró fijamente. Viendo su reflejo, la protagonista le dijo al hombre, con urgencia, que debía verla ahora mismo, sin importar nada. Oslo notó que la señorita no era ella misma hoy.
La pequeña se acercó a la habitación de su madre. La criada preguntó molesta por qué seguía viniendo, si le habían pedido que no lo hiciera más. La protagonista, al instante, se quedó pensativa. Un perro necesita un castigo si le gruñe a su amo. Las criadas se miraron entre sí, sin entender qué le pasaba a la joven, pues nunca había sido así. Leonia ordenó fríamente que se apartaran del camino. Finalmente, logró entrar en las habitaciones de su madre. Paula miró con desconfianza a su única hija, a quien no veía desde hacía años por su enfermedad. Antes, el rostro de Leonia irradiaba una brillante sonrisa, pero ahora su expresión era grave y sombría. La protagonista saludó a Lady Heidegger con voz serena, asumiendo que esto debía dolerle muchísimo. Ella había sido una mala madre, terriblemente mala, pero ahora la horrible vida de la mujer era comprensible para Leonia. La protagonista le prometió a su madre que se aseguraría de que ese ser despreciable conociera la desesperación y se arrepintiera de todo. La mujer miró a su hija con incredulidad. ¿Podría ser cierto? Por primera vez en mucho tiempo, la tocó. Aunque solo fueran unos días, la protagonista rezaba para que al menos el tiempo que quedaba fuera realmente feliz. El duque lo sabía. A su esposa no le quedaba mucho, y ella aún está llena de vitalidad. El consejero Oslo transmitió las palabras del médico, que ahora Lady Paula no se cura, sino que simplemente usa las migajas de sus últimas fuerzas. El duque no entendía cuánto más tenía que soportar verla así. Oslo se sorprendió cuando su señor preguntó por su hija. Gwydion Heidegger preguntó cuántos años tenía ahora, y el consejero respondió a su Alteza que a finales de mes, Lady Leonia cumpliría 10. Por fin comenzaba a interesarse por la pequeña señorita. Oslo mostró un informe sobre las actividades de Leonia. Le contó al señor que, tras la academia, suele ir a la cafetería local con sus nuevos materiales de dibujo. La propia academia se ofreció a organizar una exposición de su trabajo, de la señorita, pero Guidón les ordenó que se negaran. ¡Qué barbaridad! Las notas de la joven no cambiaron, y este semestre quedó segunda en su clase, una muy buena muestra de su intelecto. Al duque le interesaba saber si mostraba signos de magia. Al menos una persona en la casa Bangler debía heredar las habilidades. Cada vez eran tan diferentes que era imposible evaluarlas con parámetros, pero se debilitaban con cada generación. Solo el tiempo dirá si la señorita las ha heredado. ¡Qué misterio! Tampoco logran que Lady Leonia cree un aura. ¡Qué frustrante! El verdadero objetivo de unir ambas casas era la esperanza del emperador de que su descendiente tuviera habilidades increíbles. La señorita Leonia visitó recientemente el salón de la condesa Stein Mikkelsen. Se dedicaba a ejecutar encargos secretos para la nobleza. La única condición para sus increíbles servicios era aceptar que, repentinamente, podría pedir un favor. El duque no entendía por qué Leonia iba a verla. La condesa adquirió libros del este, y la señorita los compró. Guido recordó que su hija tiene solo 10 años ahora, y que no debería preocuparse, pues ella no ha pedido nada. Ordenó a su consejero que le buscara un marido. Hay que elegir a alguien con una dote considerable. El duque se agarró la cabeza y pidió al consejero que llamara a un médico, porque de repente le dolía mucho la cabeza. La protagonista y su madre estaban en el jardín. Paula preguntó cómo iba a hacerlo. Leonia respondió que serían como ranas, nadando en una olla hirviendo sin sospechar su inminente final. La mujer exigió que los obligaran a rogar por la muerte. Algún día Leonia podría llegar a entender a su madre. Una amarga sonrisa apareció en el rostro de la protagonista, respondiendo a su madre que solo el tiempo le daría las respuestas. Paula sentía repulsión al ver sus facciones en su amada hija. Se había convertido en la maldición más cruel. Pero, ¿acaso alguna vez amó a Leonia? La mujer confesó que rezaba cada día y cada segundo para que su única hija no repitiera su amargo destino. Eso, precisamente, es el amor. Las súplicas de Paula finalmente fueron escuchadas. La protagonista se disculpó con su madre por haber permanecido tanto tiempo sola en esa prisión infernal. Pero la mujer solo se culpaba a sí misma. Sin embargo, ella creía en su retoño. La mujer cerró los ojos, y entonces la protagonista se levantó de su asiento y se despidió de su madre, quien murió justo frente a sus ojos. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Paula. La protagonista regresó a la mansión. Al notar la seria expresión en el rostro de la pequeña señorita Leonie, la sirvienta de la finca preguntó confundida si necesitaba algo. Y entonces la niña pidió que prepararan un funeral. Nadie se sorprendió por la muerte de Lady Heidegger.
Las sirvientas estaban en shock, sin saber dónde se había metido Leonie, y asumieron que estaría en su habitación. Pero eso era completamente erróneo. La protagonista se dirigió a la sección prohibida de la biblioteca, pero ella no sospechaba que alguien la estaba vigilando por órdenes del duque Heidegger. Él no pudo entrar con la señorita. La protagonista saludó a su majestad. El gran emperador estaba distante, pero su mera presencia irradiaba poder y grandeza, personificando la autoridad. Una sonrisa apareció en su rostro. Llegó el día del funeral de Lady Heidegger. La sirvienta sugirió a Leonie recogerse el cabello para verse mejor ante las figuras importantes. Pero la heroína se negó. Ella no pensaba quedarse ni un segundo más. Y mucho menos Leonie iba a complacer a nadie. La protagonista salió al pasillo y vio a su padre, de quien tanto anhelaba atención. Saludó a su señoría con una reverencia. Las cejas del duque se fruncieron al instante. El duque Gwydion Heidegger estaba perplejo, pues no entendía cuándo aprendió a ser tan cortés. Ahora, al menos, podía mirarla a los ojos. El hombre le ordenó que lo siguiera de inmediato. Para el consejero Oslo, esto era inusual, pues su señoría ya habría mandado a eliminarla. Todos se dirigieron al salón de luto. A la duquesa definitivamente le habría encantado este lugar. Los exduque y duquesa Heidegger ni siquiera se molestaron en venir a reconciliarse con la esposa de su único hijo. Leonía miró a su padre fijamente. Estaba segura de que su madre habría preferido esto. El chambelán real se acercó al ataúd y deseó a su Alteza la duquesa Paula que su alma finalmente descansara en paz. El emperador envió flores para expresar sus condolencias. Solo se cultivaban en el jardín real. Muchos no podían creer que el representante del Kaiser, el chambelán real en persona, trajera flores para la difunta. El rostro de Leonía no revelaba absolutamente nada. De repente, el duque preguntó dónde había estado ella ayer. Guido Heidegger sabía perfectamente que su hija no estaba por ningún lado, mientras la mansión se preparaba para el funeral de la duquesa. Ella respondió que había estado en la biblioteca, pero el hombre la consideró fuera de sus cabales. El duque le contó que tenía un regalo para ella, pero no debía perder la compostura, sin importar lo impresionada que estuviera. La mirada de la dama se volvió aún más fría. Ella también había preparado un regalo para su señoría. Pronto ambos podrían ver y comprobar por sí mismos de qué está hecha la compostura de su podrida familia Heidegger. Leonie rezaba para que le gustara al duque. El hombre respondió que esperaría con impaciencia. No tardaron en especular sobre quién sería la nueva duquesa Heidegger, pues el duque era encantador. Las nobles damiselas se arrastrarán a sus pies. La condesa Stein propuso hablar sobre la copa de veneno. Los invitados se desconcertaron y angustiaron al ver a la condesa Stein Mikkelsen cerca, pues esto no presagiaba nada bueno. Un hombre llamó a la joven con el abanico. El abuelo de Leonia preguntó por qué estaba allí. La aristócrata miró hacia un lado y señaló la razón, justo cuando una mujer de cabello azul y una dama entraban en la mansión. La pequeña abrazó alegremente al duque, llamándolo padre. Muchos creían que Leonia era su única hija. Gwydion Heidegger se dirigió a damas y caballeros para presentar a Magda Licher, su amada y futura duquesa. Era la hermana menor de su anterior amada. La hija del hombre se llamaba Sherin Heidegger. Apenas el duque la presentó, una sonrisa radiante iluminó su carita. Miss Leonia debió quedar en shock total. Pero para ella, todo seguía exactamente igual. Una sonrisa maquiavélica apareció en el rostro de la protagonista, augurando intrigas y problemas para el duque. Vivió 32 años antes de regresar a su infancia. Su madrastra, hermanastra y sirvientes la atormentaban sin piedad. La protagonista preguntó a la criada dónde fueron su madre y hermana. Esta respondió que a elegir un vestido para Sherin. La criada, con sorna, le preguntó si ella también pensaba en un vestido. La protagonista, tímidamente, respondió que no. La doncella asintió de inmediato y salió de la habitación azotando la puerta, prometiendo traerle comida más tarde. Otra sirvienta sugirió ser más amable con la señorita. Sin embargo, la primera no veía razón para tratar así a una huérfana. Poco después, la protagonista se dirigió al despacho de su padre, al saber por el mayordomo que él la había llamado. Él le preguntó si ya habían aparecido sus habilidades, pero Leonia respondió que aún no. El hombre golpeó fuertemente la mesa con el puño, haciendo que la joven se estremeciera ante el estruendo repentino. El duque la consideraba completamente inútil. ¿Acaso era tan repulsiva para él? Siempre le decía a su otra hija, Sherin, que la amaba incondicionalmente,
pero a Leonia la trataba con frialdad. El duque preguntó con severidad si acaso lo estaba escuchando. Anunció que pronto le encontraría un marido adecuado. Insistió en que Leonia no servía para nada más. Por eso vendió 3 veces a su propia hija a hombres, algo que la hirió profundamente. El primer marido fue un príncipe, pero lo asesinaron al año de casados. Con su segundo marido tuvo un hijo, Emil, pero ambos desaparecieron. Incluso después de 2 divorcios, su bello rostro se vendía a un precio bastante decente, lo cual complacía enormemente al duque Heidegger. Ni siquiera esperaba una tercera vez, pero logró venderla de nuevo. El tercer marido no estaba contento con este matrimonio, ya que también lo obligaron a aceptarlo, por lo que la protagonista vivía en su desprecio. Su vida no era diferente a la de su madre. Los cielos quizás se apiadaron, despertando sus habilidades. Pero es muy pronto. Aún no despiertan del todo. Es arriesgado revelarlo. Justo antes de la batalla, su esposo descubrió su embarazo. Leonia juró proteger a ese niño con su vida, pero esa luz de esperanza se apagó. La acusaron de un crimen capital. Su padre se mantuvo sordo a sus súplicas. ¡Qué cruel destino! No recibió noticias de su marido en el campo de batalla, y aunque estuviera aquí, ¿podría salvar a su esposa y a su hijo? Imposible. Solo el consejero de su padre mostró bondad hacia Leonia. Prometió sacarla de ese infierno. ¿Lo logrará? Lágrimas corrían por las mejillas de la protagonista. O el plan Oslo falló, o él también la abandonó, como los demás. Solo le quedaban sus habilidades. De repente, Leonia escuchó pasos y se animó al instante. Sherin se acercó a la celda, vio el lamentable aspecto de su hermanastra y le dijo que el color de la prisión le sentaba bien a su piel. La protagonista no entendía qué hacía ella allí. La cabeza del consejero Oslo cayó a su lado. En ese mismo instante, horror, miedo y desesperación invadieron a la protagonista, porque su última esperanza estaba muerta. Pero Sherin tenía aún buenas noticias. El esposo de Leonia pronto se convertirá en emperador. Hace 3 días, destruyó sin piedad a sus hermanos, que alguna vez fueron sus aliados, y anunció su victoria con orgullo. Su padre lo ayudó con la traición. A su regreso, él aceptó convertir a Sherin en emperatriz. Por eso le pidió un favor a su media hermana, que muriera de una vez y dejara vivir a los demás. Pero, ¿qué pasará con el hijo de Leonie? Sherin solo se echó a reír ante esa pregunta. Su fuerte y demencial risa resonó por todo el corredor, rebotando en las paredes y llenando el espacio, e hizo que Leonie se paralizara. El niño seguramente no querría crecer con semejante madre. Sherin matará a Leonie, tal como su madre mató a Paula. La protagonista ya temblaba, sin creer lo que oía, pues antes solo pensaba que su madre había muerto por una enfermedad incurable. Sherin le confesó a la heroína que ella fue quien la obligó a hacerlo. Leonia siempre heredó los mejores títulos. La hermanastra agarró con fuerza a la heroína por su cabello rojizo y declaró que todo era su culpa, así que ahora tendría que convertirse en un monstruo. El caballero desenvainó su espada, mientras Sherin se despedía de Leonia. Al marcharse, la joven señorita reía a carcajadas. La protagonista, presa del pánico, comenzó a arrastrarse hacia la fría pared de la celda, rogándole al caballero que no lo hiciera. En un momento de desesperación, decidió que le daría un nuevo mundo al pequeño. De repente, en medio del pánico, el esposo de la heroína irrumpió en la celda. Pero lo más probable es que el príncipe Rutger también quisiera matarla. La protagonista usó sus habilidades y logró desaparecer sin dejar rastro de aquel mundo que solo le traía dolor y sufrimiento. Ahora, ella planeaba devolverles el favor. Leonia decidió proteger a todos sus seres queridos. En cierto modo, la protagonista se calmó, pues todos los actos crueles se repetían exactamente igual que en el pasado. Ahora Leonia se encontraba frente a su familia. El duque bajó a Sherin al suelo. La pequeña enseguida se acercó a la protagonista y con una sonrisa le dijo que le encantaba conocer a su nueva hermana. A Sherin le molestaba que Leonia fuera aceptada en la familia, pero la protagonista solo respondió que tenía asuntos más importantes. Con las cartas sobre la mesa, Leonia declaró que no podría aceptar a esa persona como madre, pues la verdadera había sido asesinada, y la culpable de todo era Magda Licher. La gente inmediatamente comenzó a susurrar. Los abuelos maternos de Leonia, la duquesa y el duque Wangler, preguntaron confundidos qué estaba diciendo la pequeña. Pero el duque declaró que eso era una tontería. Le preguntó a Leonia si se había vuelto loca por el shock. La protagonista le explicó al duque Guidon Heidegger
que su prueba estaba en la habitación, insinuando a la condesa Stein. Las golpeadas sirvientas estaban arrodilladas. Eran ellas quienes envenenaban a la duquesa Paula por orden de Magda. Sus cartas de confesión, las ampollas de veneno que usaron en el asesinato, fueron descubiertas e inmediatamente confiscadas. También encontraron un recibo de la compra de medicamentos por parte de Magda. Esto se presentaba como evidencia para su verificación. Guidón frunció el ceño, pero no respondió, pues había esperado tanto este día para que finalmente pudieran ser felices juntos. ¿Pero en serio Magda era la asesina? Él no entendía con qué estaba jugando esa chica. La protagonista forzó unas lágrimas y suplicó a su padre que abriera los ojos y recapacitara por el bien de la casa Heidegger y la espada del imperio. Magda le dijo al hombre que todo eso eran tonterías. La condesa Stein consideraba a Leonie extraordinariamente inteligente para ser una niña. La protagonista, con voz temblorosa, respondió que solo quería que su madre se recuperara de la enfermedad y por eso había releído muchos libros. Resulta que los síntomas de Paula apuntaban a algo terrible. Se llamaba poción de sucesión. Era el nombre de un químico conocido como arsénico, cuyo consumo causaba una muerte lenta parecida a una enfermedad. Normalmente se usaba entre familiares que discutían por la herencia de un título. Mamá sufría de vómitos frecuentes y tos con sangre. Lo más sospechoso fue cuando Paula mostró deshidratación y manchas en la piel. Pero el duque declaró que ya estaba harto de estas teorías. Todos estos son síntomas comunes de enfermedades crónicas. Sin embargo, el día de su muerte, la exduquesa le reveló algo a su hija. Y todo cobró sentido. Inesperadamente, el abuelo apoyó a su nieta. Mamá dijo que sus medicinas olían a jabón. Todos en la habitación sabían que el jabón era un ingrediente clave para la poción de herencia. Es decir, la duquesa había estado tomando veneno todo este tiempo. El chambelán real preguntó si el duque deseaba añadir algo. Sin obtener respuesta, en nombre de su majestad el emperador, ordenó arrestar a Magda Licher, sospechosa del asesinato de Paula. Era algo crucial para la investigación que estaba por venir. Sherin no lograba entender por qué se llevaban a su madre. El duque ordenó a la guardia tratar a su esposa embarazada con toda cortesía, hasta que se dictara una resolución final. La protagonista rogó al duque que aguardara un poco más. Apenas estaba comenzando su plan de venganza. El duque Wangler comenzó a culparse por la muerte de su única y amada hija, por no haberla detenido a tiempo. Recordó un momento previo al matrimonio de Paula. La joven no comprendía por qué debía huir a otro país. Su madre le recordó que no era un matrimonio común, sino que el propio emperador lo forzaba, y eso no traería nada bueno. Paula preguntó qué opinaban sobre su hermano menor, si también él debía vivir en el exilio. ¡Qué dilema! El duque Dieter Wangler le propuso a su hija establecerse en otro lugar y empezar de cero, para no sufrir por su marido el resto de sus días. Pero ella amaba a Guidon Heidegger, un amor inquebrantable. Sus padres le suplicaron que cambiara de opinión, pero la hija no hizo caso. La duquesa Wangler cayó al suelo, devastada, pensando que su hija había roto lazos con su familia a propósito por aquella discusión. Resulta que Paula simplemente asumió la responsabilidad de su elección. Leonia observaba tristemente el dolor de su abuela. El duque Dieter se dirigió a su excelencia con la súplica de permitirle ser el tutor y protector legal de Leonia. Su vida en esa casa no estaba a salvo, el peligro acechaba. La protagonista no se esperaba esto para nada. En la historia original, su abuelo enfureció con la declaración de Guidon y simplemente abandonó la capital, para no volver jamás. Pero ahora a Leonia le será mucho más fácil vengarse. La condesa Stein observó a la señorita Leonia. Ella aún llama a su padre, su señoría. Así que la cuestión de la tutela del duque sobre la señorita debería reconsiderarse cuidadosamente. El mayordomo real aceptó esta petición sin dudar. La corona realizará una investigación exhaustiva. En caso de que no se descubra ningún crimen terrible, la señorita Leonia regresará a su hogar con su padre, el duque Guidon. ¿Estarían ambas partes de acuerdo con esta resolución? Pero Guidon no podía objetar en esta situación tan delicada. Él se volteó con fastidio, incapaz de hablar, y el duque Wangler aceptó de inmediato la exigencia del chambelán real. Acto seguido, el chambelán se retiró del salón. La protagonista sintió una mano sobre su hombro. La condesa Stein Mikkelsen le sonrió a la pequeña y le dijo que se verían después. Y tras esto, también abandonó este gran salón. Desde el lado de Leonie se escucharon quejas. Sherin no quería ir a ninguna parte.
Otros aristócratas también se apresuraron a salir de la sala, porque les moría la curiosidad por cotillear sobre una escena tan picante. La protagonista lo entendía muy bien. En cuestión de segundos, casi todos se habían ido. Solo quedaron en la sala los abuelos de la protagonista, quienes le anunciaron a la dulce dama que también era hora de regresar. Pero Leonía quería decirle algo a su excelencia Guido. El duque frunció el ceño al ver a su hija frente a él. La protagonista le pidió a su excelencia que le dijera a Lady Sherin que podía cambiarse de ropa y tomar la suya en su lugar. Pero el duque respondió que ella no se atrevía a tratar a su hija como a una mendiga. Leonía inmediatamente puso un tono inocente e intentó explicar que no era en absoluto lo que quería decir al pronunciar esas palabras. La abuela materna decidió proteger a la niña. La mujer se agachó, quedando a la altura de Leonía. La duquesa le informó al ex marido de su hija que ahora no había tiempo para compadecer a cada bastardo nacido del duque fuera del matrimonio. Leonía confesó que ahora era feliz. Ahora tiene una hermana, lo que significa que no estará sola. Las lágrimas brotaron al instante en la duquesa, sintiendo una inmensa tristeza por lo que su nieta había sufrido. La abrazó con fuerza, aferrando a Leonia contra su pecho. Los ojos de la protagonista se abrieron de par en par. Leonia se apartó un poco de su abuela y declaró que el vestido dorado de Sherin era muy sospechoso. El duque Heidegger se puso inmediatamente en alerta. La heroína sabía bastante sobre pigmentos. El vestido de Sherin era de color oro-pimente, un mineral que da un color intenso y que la heroína usa a menudo en sus pinturas, pero contiene una gran cantidad de plomo. Por eso no se puede tocar sin guantes. Al contacto con la piel, comienza a ser absorbido, haciendo que llevar ese vestido sea increíblemente peligroso para la vida. Este vestido fue hecho por encargo de Magda. Guidón estaba seguro de que esto era un error. En un arrebato de furia, gritó a pleno pulmón que mataría al infeliz que cosió este horrendo vestido. El duque Wangler se acercó a él. Preguntó si de verdad creía en la culpabilidad de los sastres. El abuelo de la protagonista supuso que Magda odiaba a los Heidegger tanto como a los Wangler. Magda cree que Guidón traicionó a su hermana. Guidón exigió que no se atrevieran a acusar a su esposa. El duque Wangler replicó estar seguro de que el incidente de hoy es solo parte de una gran conspiración. Se debe investigar entre el círculo cercano de personas. El duque Wangler no podía dejar a su nieta en un lugar así. Él y la duquesa Wangler se encargarían de la señorita Leoni hasta que la investigación terminara y la verdad se aclarara. El duque Heidegger se quedó solo en la habitación. El hombre, visiblemente irritado, llamó a su consejero Oslo. Poco después, la protagonista ya estaba sentada ante una mesa repleta de deliciosos platos y bebidas. No estaba segura de si podría comer tanto. Su abuela le respondió que necesitaba recuperar fuerzas. El duque Dieter Wangler estuvo de acuerdo con las palabras de su esposa Noel y añadió que la pequeña debía comer bien para recuperarse. Pero a Leonie tendrían que sacarla rodando de la habitación si se lo comía todo. Sus abuelos le dijeron que podía descansar allí. Están renovando su habitación, pero será rápido. Leonia pronto estará instalada. ¡Qué genial es tener gente que se preocupa por ti! En ese instante, dos jóvenes observaban a la protagonista. Los tíos de Leonia decidieron cuidarla como a una reina. Esperaban que a la pequeña le gustara su regalo especial. El duque Dieter escuchó un ruido tras la puerta. En ese preciso momento, una ardilla voladora escapó. La protagonista quedó estupefacta al ver a la criatura volando hacia ella. Así era la familia de su madre. La ardilla empezó a mover sus patitas. El duque Dieter Wangler se giró de golpe hacia la puerta, preguntando, desconcertado, ¿qué demonios estaba pasando allí? No entendía qué estaban tramando sus hijos, pero ellos solo querían darle un obsequio a su sobrina. Los chicos se acercaron a la mesa y el joven rubio se presentó a la protagonista, diciendo que se llamaba Ian Wangler. El pelirrojo se presentó como Tobias. Era primo de Ian. Ian se acercó más a Leonia y con una sonrisa le preguntó si le había gustado su inusual regalo, una ardilla planeadora de azúcar. La criatura inspiraba más lástima que ternura. Noel comenzó a regañar a los chicos. Leonia aún estaba comiendo, pero la protagonista respondió de inmediato a su abuela, diciendo que todo estaba bien, que ya estaba satisfecha y no quería comer más. Ella respondió a los chicos que el regalo era lindo, pero sentía pena por la ardilla. El duque Dieter pronunció que su nieta tenía un corazón muy bondadoso. Los chicos se miraron entre sí al instante, claramente debatiendo las palabras de su sobrina y pensando en cómo actuar.
decidieron buscar algo grande y fuerte. A Leonia le invadió un mal presentimiento. El duque Gwydion Heidegger bajó a la mazmorra y le preguntó a su amada cómo estaba y si necesitaba algo. Pero Magda le rogó que terminara con esa farsa. Él entendía perfectamente la razón por la que ella estaba allí. Las cejas del hombre se fruncieron de inmediato, porque recordaba muy bien lo que había logrado averiguar en los últimos días. Oslo presentó al alquimista y al artista a su señor. Gwydion preguntó, «¿Entonces cuál es el problema?» El artista respondió que el material que colorea su silla ya no se usa por su toxicidad. El duque estaba sentado justo en esa silla. La hizo como recuerdo de su aniversario. Resulta que todos sus dolores de cabeza eran parte de Magda, a quien amaba y confiaba plenamente todo este tiempo. Pudo resistir las toxinas gracias a la fisiología de su linaje. El duque se recuperará por completo después de tomar el antídoto. Gwydion Heidegger llamó a su consejero y ordenó examinar de inmediato el dormitorio y cada centímetro de la finca. Resulta que Magda estaba cerca para matarlo. Gracias al niño, no vivirá entre toxinas. El duque miró a Magda y le preguntó por qué lo había hecho, pues él realmente quería saber toda la verdad. Él pensaba que juntos compartían el dolor por la pérdida de Elisa. La mujer gritó que él mismo la había abandonado. Gwydion Heidegger se aferró a la reja y exclamó que eso no era cierto. Él no abandonó a Elisa, pero Magda le rogó que no se mintiera a sí mismo. Él solo se dedicó a ahogarse en autocompasión. El hombre empezó a excusarse, diciendo que estuvo bajo arresto domiciliario y vigilado por los caballeros del emperador. Pero eso era ridículo. Gwydion era un maestro de la espada. Simplemente prefirió su riqueza y su estatus. El hombre usó al gran emperador y a sus padres como un pretexto conveniente para justificar sus deplorables acciones. Él fue, en definitiva, quien destrozó a Paula. Guido vivió para vengarse en esa chica Wangler. Tras años de autocompasión, lo mejor que se le ocurrió al cobarde fue venir a esta mujer. ¿Sabía acaso lo que le pasó a la hermana de Magda? Ella intentó quitarse la vida de todas las formas posibles. El día que mamá y Elisa iban a rehabilitarse al monasterio, la carreta tuvo un accidente. Magda lo perdió todo, por negarse a ir con su familia. ¿Se imaginaba siquiera lo doloroso que fue? El duque Guido Heidegger sugirió que por eso Magda vistió a Sherin con ese vestido amarillo. Así vería cómo él sufría por la muerte de su hija. La mujer planeaba arrasar la mansión desde el momento en que se casaran. El duque Gwydion Heidegger suspiró con cansancio y, girándose, le concedió tener a su hijo. Pero Magda gritó que exterminaría a toda su descendencia. El duque ordenó vigilarla para que no se hiciera daño. No pensó en ello en el funeral, pero el chambelán creyó ciegamente a Leonia y las supuestas pruebas de la condesa. El chambelán era un representante del mismísimo emperador. Que mostrara tal parcialidad era algo muy sospechoso. El duque Gwydion Heidegger llegó al palacio imperial y le preguntó al gobernante qué trato había hecho con su hija. Una sonrisa apareció en el rostro del emperador. Increíble, el emperador había logrado ver sudar a Gwydion. Él ni siquiera notó que el duque tenía otra hija, Sherin, y el que no había nacido, hasta que lo supo personalmente por la señorita Leonia. Gwydion los ocultó bien todos estos años. ¿De verdad el duque no sabía nada sobre la poción de herencia? El hombre respondió fríamente al gran emperador que, si hubiera querido su muerte, ya la habría matado, no prolongado su vida con veneno. Gwydion siempre hacía el trabajo rápido y eficaz. La condesa había ido antes a ver al emperador para pedir una reunión con Leonia. Al principio le interesaba saber qué tramaba esa mujer serpiente esta vez, y ella le contó una historia bastante interesante. La hija de Gwydion despertó sus habilidades mágicas. La niña podía viajar a través del tiempo y el espacio a través de los cuadros. Era un talento realmente raro, pues dibujando, recordando el funeral de su madre, de repente pudo entrar en su propio cuadro. Por supuesto, tras las palabras de Mikkelsen, el emperador dudaba, pero ella no es de las que hacen promesas vacías. Una sonrisa socarrona apareció en el rostro del gran emperador, pues había oído que el duque Heidegger fue humillado en el funeral. Leonia es una niña a la que hay que tener en cuenta. Todo este tiempo, un cachorro de león ha estado viviendo al lado del duque. A pesar de todo, la pequeña sigue siendo una niña normal, que anhela el afecto de su familia y seres queridos. Solo pidió que quitaran a Magda, sin tocar a su hermanastra. Leonia le dijo directamente al emperador que no la tocara. El duque Gwydion Heidegger preguntó al emperador qué le había ofrecido su hija a cambio, con sus habilidades mágicas.
Pero todo dependía de cómo actuara Gwydion a partir de ahora. El emperador hablaba como si Leonia fuera de su propiedad. El duque Gwydion Heidegger escuchó sobre disturbios en el frente occidental, así que prometió restaurar el orden en un mes. Su Majestad soltó una carcajada al instante. Le pidió al duque que a partir de ahora se vigilara a sí mismo con atención. La era de los poderosos y grandes caballeros se desvanecía lentamente y pronto serían reemplazados por cañones y otras armas poderosas. Pero solo las personas decidían cuál sería el objetivo del cañón. El emperador estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, lo que realmente quería obtener ahora mismo estaba en manos de la hija pelirroja del duque Gwydion Heidegger. Los miembros de la familia imperial también poseían poder. Podían leer mentes y obligar a las personas a obedecer. Su Majestad aferraba a Guido con fuerza, dándole poder, pero sus fuerzas menguaban día a día. Recordó el día en que miró a Leonie. Le recordó aquellos días de gloria. Eso le dio la esperanza de volver a esos días maravillosos, lleno de fuerza, joven de cuerpo y alma. Si el duque se interesaba por su hija, podría negociar. Guido Heidegger preguntó qué debía hacer. El emperador pensaba que el duque lamentaba su frialdad e ignorancia hacia su hija. Leonie prometió casarse con quien el emperador eligiera. Por lo tanto, el duque no debería tocar a Leonie. La mandíbula de Guido Heidegger se tensó, furioso, pero consciente de su impotencia. Leonía asumía que el duque ya lo sabía todo. La abuela le preguntó a su nieta, ¿qué tal el postre? La protagonista respondió que estaba delicioso y añadió que sería genial que el abuelo también se uniera. Inesperadamente, notó un movimiento debajo de la mesa. Era una lagartija verde. Leonía miró interrogante a la abuela, pero al parecer ella tampoco entendía de dónde había salido esa criatura inusual. Un pavo real apareció al lado de la heroína. La situación se ponía cada vez más extraña. La duquesa Noel adivinó rápidamente de qué se trataba y enseguida llamó a Ian y Tobías, quienes se escondían cerca de ellos. Ella comenzó a reclamar, pero los chicos respondieron que eran sus regalos. Los chicos ansiaban complacer a Leonia con esas criaturas. La protagonista les dijo a sus tíos que algo tierno, peludo y de 4 patas le vendría mucho mejor. Juraron traerle algo que sin duda le encantaría. Ahora, Leonia debía hacer de este hogar un paraíso. Le contó al emperador sobre sus poderes no del todo despiertos, pero en realidad ya los había perfeccionado. Sin embargo, Leonia decidió ocultar sus verdaderas intenciones. El emperador deseaba que un hijo naciera de esas dos familias. Sola, la protagonista no podrá vencerlo, así que necesita encontrar gente que la proteja. Sería magnífico convencer a Oslo de unirse a su causa. De repente, alguien llamó a la puerta de la habitación de la niña. La joven señorita suspiró con cansancio al reconocer por las voces tras la puerta que sus tíos llegaban con una nueva criatura. Esta vez traían un cachorro de león. La protagonista se sorprendió de que fuera tan pequeño. Sus patas eran más grandes que su cara. Los tíos se pusieron inmediatamente en alerta y tensos al notar que su sobrina comenzaba a cavilar profundamente sobre algo. Le contaron que este pequeño nació en un barco. Sin embargo, la madre del pobre murió al dar a luz. La protagonista miró a los ojos de la criatura, que también había perdido a su madre, y seguramente la extrañaba mucho. El abuelo, furioso, irrumpió en la habitación. Los jóvenes se quedaron completamente perplejos. Dieter Wangler preguntó indignado a los chicos qué le habían regalado a su adorada nieta. Si era una criatura peligrosa, pero Leonia respondió que era muy adorable. El duque se echó a reír y dijo que los muchachos se habían superado a sí mismos. ¡Por supuesto! La mascota personal de su amadísima nieta Leonia debía ser un cachorro de león. El abuelo ya no estaba enfadado. Preguntó si ya le había puesto nombre. Leonia decidió que lo llamaría Roshen. Dieter Wangler aprobó el nombre, pero de pronto, inesperadamente, una sirvienta entró en la habitación y le informó a su señoría que la alcoba de la señorita estaba lista. El duque propuso ir a verla juntos. Por alguna razón, la protagonista sentía inquietud. Le vendaron los ojos con una cinta negra para llevar a cabo una pequeña ceremonia de inauguración de su nueva habitación en esa mansión. Todos esperaban que a la niña le encantase todo. Ahora ella podía quitarse la venda. La protagonista así lo hizo, y, al quitarse la venda negra de los ojos, se quedó helada al ver una habitación completamente rosa frente a ella. Inmediatamente, empezaron a felicitar a la niña. La niña estaría absolutamente encantada con esto. Sin embargo, en su vida pasada, la protagonista era una mujer de 32 años,
Pero de repente, el abuelo le sugirió que mirase al techo. Invitaron a Miguel Ángel y él pintó el techo. Es el principal contratista de la iglesia y un artista grandioso. La protagonista no podía creer que precisamente a ese gran hombre lo hubieran contratado para decorar la habitación de una niña pequeña. Los adultos esperaban con impaciencia la reacción de Leonie. Estaban listos para cambiarlo todo si algo no le gustaba. El duque Dieter Wangler dijo con tono pensativo que ya había expresado su opinión antes, sobre que esto era un poco excesivo. La protagonista dio un paso más allá. Antes, estaba obsesionada con obtener la aprobación de su padre. Leonía jamás pensó en visitar a la familia de su madre, pero ahí estaba lo que tanto necesitaba, justo como perseguir al pájaro azul que esperaba en casa. Pero por alguna razón, no lo entendió antes. La protagonista corrió hacia sus abuelos y comenzó a abrazarlos con fuerza, mientras lágrimas de felicidad rodaban lentamente por sus mejillas. Nunca había recibido regalos así. Leonía agradeció a su familia desde el fondo de su corazón. Un rato después, los héroes estaban sentados a la mesa y la protagonista le dijo al abuelo que quería contarle algo ya. Tobias preguntó si necesitaba algo. El tío cumpliría cualquier deseo, incluso traer la cabeza de su padre. Fue algo brusco y probablemente imposible, así que Leonía respondió que no necesitaba ninguna cabeza ahora mismo. El abuelo preguntó severamente a los niños qué iba a hacer Leonía con una cabeza. En realidad, la academia le ofreció organizar una exposición de su trabajo. Sin embargo, el duque Guidon Heidegger denegó la solicitud, lo que dejó en shock a los familiares maternos allí presentes. El abuelo exclamó que iría al despacho del director en ese instante. Le preguntó a su esposa si le esperaría. La protagonista se alegró de que por fin se pudiera encargar de la exposición, porque ahora era el momento de conocerla. La mujer no veía a la pequeña desde hacía mucho tiempo. Había oído hablar de la próxima exposición de Leonie. La condesa Stein Mikkelsen dedujo que todo había comenzado, y la protagonista, con una leve sonrisa, lo confirmó. Ha llegado el momento de mostrar sus habilidades al mundo. El duque Dieter miraba ansiosamente por la ventana. No entendía de qué podía estar hablando esa mujer con su adorable nieta, insinuando a la condesa Stein Mikkelsen. Noel recordó cómo Leonie se comportó en el funeral. Está segura de que la niña podrá arreglársela sola. En ese preciso instante, Tobias y Rochen observaban a Leonie y no entendían por qué la malvada dama estaba hablando con ella. Pero el chico no entendía por qué el león le seguía. La condesa Stein sonrió al oír un ruido entre los arbustos. Supo al instante que a la pequeña la querían mucho allí, así que no dudó en comentárselo a Lady Leonie. La protagonista propuso dejar de lado las charlas vacías. Era evidente que Stein quería pedirle un favor. La condesa asintió y le tendió una carta a Leonie, avisando que pronto habría una exhibición suya en la academia y necesitaba invitar a esa persona. La sorpresa se dibujó en el rostro de la heroína. Esa persona podría ser un excelente conejillo de indias para ella. La protagonista guardó el papel con el nombre en el sobre, asumiendo que todo era para curar a esa persona. La condesa Stein respondió que le encantaba hablar con gente inteligente. Ahora, la deuda de Leonie por el funeral quedaría saldada. La hermosa mujer asintió y le pidió a la niña que siempre la contactara, pues sus puertas siempre estarían abiertas para ella. Si lo piensas, está intentando salvarla a ella, junto con Oslo. La protagonista se recordó a sí misma que ahora todo está bien. Tobias no entendía absolutamente por qué ahora mismo sentía tan claramente el aura adulta que emanaba de su sobrina, como si Leonia viera a su tío como un niño. Pero él le recordó que era él quien era el adulto aquí. Tobias se estremeció al instante cuando la pequeña le preguntó tranquilamente cuánto tiempo planeaba esconderse en esos altos arbustos. Salió y de inmediato le preguntó cómo lo supo. Una sonrisa apareció al instante en el rostro de Leonia. Ella se rió alegremente, justo cuando le preguntó a su tío abuelo si acaso estaba preocupado por ella en ese momento. Tobias se sonrojó un poco y dijo que esa mujer era maldad pura. Aún así, caballeros, no deberían escuchar la conversación de una dama. Si el tío segundo le cuenta a alguien lo que escuchó hoy, jamás será un verdadero caballero. Esas palabras dejaron a Tobias en completo shock. Leonie solo le ofrecerá una bebida para niños entonces. La protagonista le acercó una taza de café y Tobias se la bebió de golpe, aunque no tenía azúcar. Él, como todo un caballero, amaba el sabor del café. En ese instante, Rochent estaba jugando con sus cordones. Después de un tiempo,
Para la protagonista, finalmente llegó el esperado momento de la gran exposición con sus obras. Muchos se convencieron. El duque adora a su nieta. Había más gente de la que Leonia esperaba ver. La protagonista supuso que aquel hombre, por quien la condesa Stein Mikkelsen intercedió, aún no llegaba. Leonia miró a un lado, decidiendo no acercarse a sus tíos. Los asistentes a la exposición se sorprendieron al ver a un hombre. No aparecía desde aquel incidente, así que nadie entendía qué lo traía aquí. Pero Leonia se alegró. Era el marqués Karl Jaspers, un hombre excepcional, gravemente herido. Influyó en toda la economía y política de la región oriental. Pero una terrible herida seguía carcomiendo su carne. La protagonista se acercó de inmediato a su señoría. Para Leonia era un gran honor conocerlo. Para el marqués Karl Jaspers todo era claro, porque un niño pequeño normal no puede tener una mirada tan adulta. Él supuso que era la hija del duque Guidon. Precisamente para él, la protagonista preparó una pintura especial. Leonia llevó al hombre a una habitación aparte, donde solo había una escalera y una puerta, lo que dejó al marqués estupefacto y sin entender nada. Solo necesita subir por la escalera. Pero para el noble señor, esto era una burla. Pero Leonia estaba segura. El noble señor conoce las habilidades mágicas de la casa Wangler, pero aún no conocía su habilidad a ella. La protagonista informó que ellos lo están esperando. El marqués no entendía a qué se refería ella ahora. La habilidad Wangler no podía ser activada sin el consentimiento del participante. Y Leonia preguntó, ¿acaso él no quiere reunirse con ellos? Karl Jaspers se quedó meditando esas palabras. Posiblemente sean justo quienes él cree que son. Su mano amiga se extendió hacia la escalera, aún sin creer que en segundos podría encontrarlos. Pero Karl deseaba verlos con locura. Su segunda hija insistió en visitar esa exposición, pero desde el inicio, el marqués no mostró interés y le dijo a su hija que él vivió la guerra. Nada le asombra, pero ella renunciaría a su derecho de herencia si no le gustaba. Entonces, Karl Jaspers consideró su propuesta. Resulta que, si todo sale como él piensa, podría viajar 17 años al pasado. En aquella batalla solo sobrevivieron 2000 personas. De pronto, el cañón impactó la torre, matando a los compañeros del marqués. Los días de dolor que Karl Jaspers sufrió después fueron peores que la muerte, pues él también debió morir con ellos. Sentía una culpa terrible hacia sus camaradas, pero Karl se obligó a apresurarse y abrir esa puerta de una vez. Apenas lo logró, un cegador rayo de sol lo golpeó, transportando al hombre en el tiempo. Karl subió a la torre y se quedó helado al instante. Sus compañeros sonreían ampliamente, como si nada hubiera pasado. Uno de ellos tomó a Karl del brazo y le dijo que tenían un vino excelente que lo relajaría y le haría sentir ligero. El marqués aún no podía creer lo que estaba viendo. De repente, les advirtió que el cañón convertiría ese lugar en astillas. El hombre rogó desesperadamente a sus compañeros que se apresuraran de inmediato, porque debían largarse de allí cuanto antes. Pero ellos seguían plantados en el mismo sitio. Los compañeros no lo entendían, porque ya estaban muertos. Karl empezó a darse cuenta de todo, justo cuando los chicos le contaron que ya habían pasado 17 años desde aquel fatídico momento. Todos murieron aquel día, pero estaban vivos y coleando, justo delante del marqués. Los compañeros llamaron idiota a su comandante, porque todo este tiempo se había quedado sentado en su mansión, sumido constantemente en la pena. Karl frunció el labio. Los chicos le dijeron que debía seguir viviendo. Tenía que hacerlo no solo por él, sino también por todos ellos, para que el marqués Karl ya no sintiera tanto dolor y soledad. Mis camaradas se disculparon por haberse marchado primero. Ahora, solo se encontrarán en el otro lado. El marqués quiso detener a sus amigos, pero se apartaron y le pidieron a Karl que viviera bien esta vida, y se desvanecieron. El hombre se encontró de nuevo en la galería. Una pequeña hoja cayó desde arriba y Karl la atrapó. Resultó ser una pintura en la que estaban representados sus compañeros, riendo alegremente y bebiendo un delicioso vino tinto. El marqués no entendía cómo era posible todo esto, pero Leonia estaba segura de que no era necesario explicarle nada a su señoría. El marqués supuso que la niña había revivido a sus camaradas, pero la heroína respondió que simplemente mostró su deseo a través de la pintura. Era demasiado real para ser una simple ilusión. La protagonista tomó la mano del milord. Lo que le mostró al marqués era una ilusión, pero los sentimientos de sus camaradas eran reales. Leonie lo descubrió mientras pintaba el cuadro.
Ellos mismos se lo pidieron. Un atisbo de tristeza cruzó los ojos del marqués, pero agradeció sinceramente a la pequeña por tan valioso regalo. Él tomó su pequeña mano con delicadeza. Ahora Carl jamás olvidará lo que Leonie hizo por él. La protagonista sonrió cálidamente al marqués Jaspers y deseó que la luz del gran imperio siempre lo acompañara. El duque Wangler se encontraba en su despacho. Descubrió que había una fila interminable de personas que querían conocer a su nieta. Al final, el mismísimo trono imperial anunció el despertar de los poderes de la hija del duque Guidon. Así que era de esperarse. El marqués le ofreció darle la mina de minerales, pero Leonia se negó rotundamente. El duque Dieter se sintió conmovido por el noble corazón de su nieta. La fila para ver a la protagonista era interminable, y saludar a todos paralizó la mansión por completo. Algo nunca visto. En ese preciso instante, Guidon se encontraba recluido en su despacho. Se enteró del incidente que había ocurrido entre el marqués y Leonia. Si tan solo el duque hubiera sabido del despertar de las habilidades mágicas de su hija, todo sería radicalmente distinto. El consejero se acercó a su señor en cuanto éste lo llamó a su presencia. Guidon ordenó que trajeran a Sherin inmediatamente. Trajeron a la niña en brazos, porque se negaba a caminar y exigía a gritos que le devolvieran a su madre al instante. En un ataque de capricho, agarraba a las sirvientas del pelo. El consejero y la doncella intentaban calmarla, pero era inútil. El duque Guidon Heidegger ordenó fríamente a su hija que terminara ese espectáculo y, de una vez por todas, se calmara y callara. Pero Sherin continuaba gritando que lo odiaba, porque a él le daba igual todo, incluso el bebé que aún no nacía. La pequeña se cayó al instante, en cuanto vio la mirada asesina de su padre, que la estaba fulminando en ese mismo instante. Inmediatamente se disculpó con su papá. Guidon no entendía si ella siempre había sido tan repugnante. Él pronunció fríamente que los Heidegger no se exhiben como idiotas, y Sherin ni siquiera sabe cómo hablarle normalmente. En cuanto el duque preguntó por su edad, Sherin respondió que tenía 7 años. Guidon le pidió que se pareciera a su hermana de 10 años. La mujer se asustó cuando el duque Guidon Heidegger le preguntó si había estado entrenando a Leonia todo este tiempo, y asintió. Ahora debía poner todo su empeño en Sherin. La protagonista estaba sentada en su habitación. Por una carta, Leonia supo que el marqués Carl Jaspers había regresado a las tierras del este y había transferido su título a su segunda hija. Con el dinero restante, creó una fundación para ayudar a los veteranos de guerra. Ahora el marqués se había convertido en un aliado confiable para Leonia. Una criada entró en la habitación y le informó inesperadamente a la señorita que su excelencia, el duque Heidegger, había llegado para reunirse con ella. Esto sorprendió un poco a la protagonista. El carruaje ya estaba frente a la mansión. El duque Dieter estaba furioso por la audacia del ex yerno, recordando a su hija solo al despertar sus poderes mágicos. Guidon salió de su carruaje. La sorpresa inundó de inmediato el rostro de la protagonista. Corrió feliz hacia el consejero Oslo, ignorando por completo la presencia del duque Heidegger. Oslo se alegró de que ella se hubiera adaptado bien. Guidon miró a la niña con disgusto. Agradeció al duque Belson por cuidar de su hija y le ofreció dinero por su manutención. Además, Guidon quería hablar a solas con Leonia. La protagonista asintió a su abuelo. El duque Dieter Wangler suspiró profundamente y le respondió a su ex yerno, que ahora era libre de hacer lo que quisiera. Con el tiempo, Leonia se quedó a solas con el duque. Se alegró de ver que ella estaba bien. La protagonista respondió que eso la irritaba mucho, así que le pidió a su señoría que le hablara como siempre. Leonia entendía que ahora lo atormentaba la conciencia, pero no puede agachar la cabeza por orgullo. ¡Increíble! Antes, la protagonista intentaba ganarse a este hombre, pero ahora solo sentía odio. Guido le contó que había oído hablar de su trato con el emperador. Agradeció que Leonia lo hubiera perdonado a él y a Sherin. Sin embargo, el hombre era ridículamente olvidadizo, y ahora pagaría muy caro por sus terribles actos. Guido iba a devolverle el favor. Leonia respondió claramente que necesitaba al consejero Oslo. Él era la única persona que se preocupaba por ella, así que para la protagonista, este hombre era el más adecuado. No es tan fácil encontrar un consejero así. Leonia le informó al duque que para él, Oslo solo era un arma. Este consejero no haría nada que pudiera decepcionar al duque, y la protagonista declaró que ella tampoco lo haría. Guidon reflexionó sobre las palabras de su hija. Ella sonrió con malicia tan pronto como él aceptó.
Tobías estaba furioso con el duque Gwaydon Heidegger y lo llamaba un bastardo arrogante, pateando sus regalos por cuidar de Leonía. La heroína sonrió y le propuso a Oslo que se fueran. El hombre no esperaba que Leonía se convirtiera en su ama. Tras decirlo, el duque Gwaydon se marchó raudo a su finca, sin dejar que el exconsejero Oslo abriera la boca. Resulta que él solo era material desechable. ¡Qué horror! La protagonista invitó a Oslo a la mansión de los Bangler. Ella creía que la noticia lo impactaría, pero el consejero le respondió que no, para nada. Para él era un honor servir a la señorita Leonia. Él sacrificó su vida para liberarla de la mazmorra. La protagonista le dijo a su consejero Oslo que conocía bien su lealtad y bondad hacia ella. Sin embargo, ella no quería que fuera su consejero. Leonia quería que él fuera su maestro. La heroína le pidió que les enseñara esa habilidad de la familia Heidegger que tanto alaba el duque Gwaydon. Oslo preguntó por qué hablaba de ellos. Leonia explicó que se refería a la casa Wangler. La protagonista miró a su alrededor y le dijo a Oslo que el lugar era muy diferente a la mansión Heidegger. La casa Wangler sigue siendo inofensiva y amable. Ninguno de ellos pidió reunirse con Paula. Sabían cómo Leonia ayudó al marqués Karl, y Oslo respondió que eran personas poco conflictivas, o simplemente se sentían culpables. La casa Wangler está ahora en el centro de atención, pero en lugar de vengarse de Gwydion y Magda por la muerte de su madre, cuidan de su nieta y sonríen. Leonia no intentó obligarlos a vengarse por pura emoción. Pero el mundo debe saber que dañar a Wangler no quedará impune. Oslo aventuró una hipótesis. La señorita protege con uñas y dientes a su familia materna. La protagonista asintió con una sonrisa en el rostro. Por ahora, decidió llamarlo simbiosis, a secas. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Tobías irrumpió, llamando a su sobrina por su nombre e interrumpiendo la charla. El chico miró a Oslo con total desconfianza. Pidió que le avisaran si ese hombre la amenazaba. Palabra. Inesperadamente, Ian, con una sonrisa tensa, le preguntó a su primo menor qué demonios hacía allí. Acto seguido, le agarró a Tobías de la oreja. Oslo respondió que esa petición no sería precisamente sencilla. La protagonista declaró con firmeza que quería que él fuera su mano derecha, y para empezar, buscara ayudantes aptos. Oslo tomó nota de las palabras de la señorita, pero Leonia añadió que no debían ser personas de la condesa Stein. La protagonista reflexionó y supuso que para entonces la antigua amante de su padre, Magda, ya habría dado a luz. Oslo asintió, confirmando las palabras de la señorita. Durante la conversación con Gwydion, ella solicitó que le entregaran a Magda. Ahora, la protagonista extendió una carta a Oslo y le pidió que la entregara al chambelán real del palacio a la brevedad. Él preguntó si podía conocer el contenido. La protagonista le contó con una sonrisa astuta. Oslo consideró que era la decisión más sensata para la señorita, y Leonia pidió que le organizara una reunión con Magda cuanto antes. Una mujer yacía en una húmeda celda. De repente, alguien la felicitó por el nacimiento de su hijo. Magda se incorporó de inmediato y vio a la hija del duque Heidegger, quien le dijo que su papá a veces es muy cruel con la gente. La pregunta era, ¿cómo pudo permitir tal tortura a la madre de su hijo? Hubo un tiempo en que Leonie depositó esperanzas en esa mujer. Magda, antes del despertar de los poderes de Leonie, le dijo una vez al duque Gwydion que estaba un poco desconcertada por haber ganado tan repentinamente una hija mayor. Entonces propuso que enviaran a la niña a estudiar. El duque simplemente respondió que no le importaba en absoluto. Magda apenas podía creer que hubiera gente en el mundo dispuesta a comprar los cuadros de su hija, ya que nadie querría gastar dinero en eso. Consideraba que Leonie simplemente estaba avergonzando a su familia. La mujer constantemente llamaba a las pinturas de Leonia una atrocidad. Magda hacía todo para hundir la autoestima de la protagonista y hacerle creer que no valía nada. Para Leonia, ella era la encarnación viviente del horror. Apenas el duque supo del veneno, ejecutó a Magda al instante. Incluso después de que esa terrible mujer dejara este mundo, la protagonista sufrió años por lo que le hizo. El arsénico acumulado atormentó a la joven hasta el final de sus días. El corazón de Leonia se paralizaba al menor sonido de una risita. Ahora, al pensar en ello, la protagonista concluía que Magda debía pagar por todo ante ella. La mujer comunicó que no estaba en condiciones de hablar. Magda mostró su mano, en la que no había uñas. La protagonista respondió fríamente que solo venía a que pagara por arruinar su vida. La prisionera no entendía de qué hablaba esa estúpida cría.
Magda le propuso a la chica ver cómo moriría pronto. Preguntó a la protagonista si no era demasiado torturarla en sus últimas horas, antes de ir al patíbulo. Pero concretamente, Leonia no sentía compasión por Magda. La mujer siempre había pensado que era una niña normal y corriente. Pero, ya que Magda hablaba de compasión, la protagonista decidió contarle que pidió al emperador que la perdonara. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al instante. Magda se alegró al momento y empezó a darle las gracias a la joven. Siguió cubriendo de agradecimientos a la protagonista, mientras en el rostro de Leonia florecía una sonrisa maliciosa al ver esa escena. La heroína le preguntó a Magda si deseaba seguir viviendo, pero resulta que en realidad no siente ningún temor. Ahora Magda suplica a la señorita Leonia que la deje vivir un poco más, hasta que su hijo menor crezca. Era el hermano menor también para Leonia, así que podría mostrar clemencia. Sin embargo, la protagonista no tenía la menor intención de hacerlo. El trono comprendía a Magda, pero no perdonará sus pecados y se considera reducir la pena, así que no la ejecutarán. La mujer rogó que cuidaran del niño, que aún no tenía nombre, pero Leonia le informó que se llamaba Nathan. De inmediato, las lágrimas brotaron de los ojos de Magda, porque entendió perfectamente que ni siquiera pudo hacer eso por su niño. Leonia reveló que Guido quiere criarlo para que sea un maestro de la espada, pero este niño jamás podrá lograrlo. Magda gritó al instante que había cometido un pecado terrible y le rogó a la señorita Leonie que la perdonara, al menos a su pequeño hijo. Pero Sherin también era su hija, aunque su padre era Guidón. Leonie iba a perdonar a Magda y salvar su vida, solo para que fuera testigo de la miserable vida de su hijo. Este era el regalo de la heroína para ella. Finalmente, el trono sentenció a Magda a cadena perpetua. Para la mayoría de los ciudadanos, esta noticia fue vista como compasión de la casa Wangler, pero para la nobleza era diferente. La pérdida de uno de los suyos hizo que los Wangler se volvieran feroces. Magda era constantemente atormentada. Miró el lugar con horror, cuando de repente comprendió a qué lugar tan terrible la estaban arrastrando a la fuerza en ese instante. Era la prisión más espantosa que jamás existió. Ella rogaba que, por favor, la mataran de una vez. Justo en ese instante, Tobías preguntaba por él a Jan, en la mansión, mientras la heroína se preparaba para la fiesta. Tobías insistía en llevarlo consigo a toda costa, pero Jan se negaba rotundamente. No lo permitiría. ¿Qué persona cuerda llevaría a un cachorro de león al banquete imperial? Era impensable. El conde y la condesa observaban la disputa de sus hijos. Jan suspiró cansado cuando su hermano le recordó que Rochen también era familia. No le importaba, hasta que supo que su primo había hecho algo turbio para ser llevado al evento. Tobías estaba muy satisfecho con sus esfuerzos. Ahora podrá acompañar a Leonia con Rochen. Por la cara de su primo, Jan supo al instante lo que pensaba y se imaginaba a Tobías. Así que no le sorprendió su reacción. Pero si se pone terco, Jan le contará a Leonia que no puede beber café. Ahora Tobías debía devolver a Rochen de inmediato. El conde Dieter preguntó en voz baja cuándo bajaría su nieta. Finalmente, el mayordomo anunció que la pequeña señorita estaba lista y toda la familia Wangler se animó de golpe, esperando la aparición de Leonia. La protagonista apareció con un vestido lila. Esta vez se había alisado el cabello. Los familiares concluyeron al instante que su pequeña era simplemente magnífica, e incluso a los abuelos se les saltaron las lágrimas. Se dirigieron de inmediato al carruaje. El abuelo le propuso a la pequeña irse con él. La protagonista aceptó al instante, y de pronto cayó en cuenta de que aristócratas y miembros de la familia imperial también estarían allí. El exesposo de Leonia también estará allí. Después de todo, él seguía siendo el príncipe heredero. El duque Dieter puso su mano sobre la de su nieta y le pidió que no se preocupara, recordándole que el abuelo estaba allí especialmente por ella. Así que simplemente podía disfrutar. Ahora Leonia entendía qué era esa sensación. El último mago que fue registrado oficialmente despertó hace 97 años. Muchos no esperaban ver a un hechicero hecho realidad. Llegaron Lord Karl y la marquesa Diana Jasper. Y finalmente, entró al salón el poder del trono real y el orgullo del imperio. La noble hija, la señorita Leonia Heidegger. Las demás damas inmediatamente comenzaron a acercarse a la protagonista. Luego, anunciaron la entrada de la familia imperial. A la cabeza estaba el mismísimo emperador con cetro y orbe, simbolizando su poder y autoridad para todos los súbditos en el banquete.
Entonces, la protagonista lo vio a él. Un joven de cabello claro caminaba tras su padre. La protagonista extrañaba terriblemente a su primer esposo, con quien estuvo en su vida pasada, siendo feliz. Su nombre era Isaac Ochistov. Antes de abdicar, el emperador preguntó sobre las habilidades de Leonia. El duque Guidon supuso que su hija podría transmitir las habilidades de maestro de espada y mago a la siguiente generación, y así, Leonia e Isaac terminaron casándose. Pero él era impotente entre los miembros de la familia imperial. No obstante, Isaac heredó el dominio, lo que lo hizo el candidato ideal ante el emperador. Su padre tenía grandes esperanzas en su hijo. Después de todo, debía darle un nieto fuerte. El príncipe recordaba perfectamente las palabras del gran emperador, pero las dudas sobre si todo era correcto persistían. En su primera noche de bodas, dudó. Isaac se enteró de que Leonia tenía solo 15 años. Era todavía una niña, así que el chico le pidió a Leonia que no se preocupara, porque no iba a hacerle nada. Isaac se convirtió para ella como un hermano mayor. Una vez, él se lo advirtió. Apenas comience la sangrienta batalla por el trono imperial, será la presa más fácil y el primero en ser aniquilado. Debido a esto, jamás llegaron a ser un matrimonio consumado. En el imperio no ha existido un mago en los últimos 100 años. El emperador seguía hablando, lo que comenzaba a aburrir terriblemente a la protagonista por su discurso tedioso. Isaac tenía 18 años en ese momento. A su lado estaba la princesa Calabria. Era 2 años mayor que la protagonista, así que se podría decir que la niña tenía 12 años. Leonia esperaba que pudieran ser amigos. Ella miró a los jóvenes. La irritación surgió al instante en el rostro de la princesa Calabria, preguntándole en voz baja a la chica qué miraba con tanto ahínco. Resulta que ella era así, incluso de niña. La corona reconoció oficialmente a Leonia como maga. La protagonista no tenía ni idea de que la ceremonia imperial de nombramiento podía ser tan terriblemente larga. Sus familiares le sugirieron a la pequeña que descansara un poco. Ella les pidió a sus tíos que la acompañaran al baño. Tobías exclamó de inmediato con entusiasmo que dejaría de ser un verdadero caballero si se negara a la petición de una dama. La protagonista caminaba del brazo de él. Ella recordó al octavo príncipe, Rutger, que ni siquiera se había presentado. Tal vez no pudo venir aunque quisiera, porque hasta un bastardo lucía mejor con ese número. Al salir al patio, Leonia divisó a Isaac. Ella le pidió a su tío que se quedara quieto. Isaac se asombró al notar que alguien se acercaba, saliendo de sus pensamientos para mirar. Leonia lo saludó con una sonrisa. Él reconoció a la hija del duque Heidegger. La protagonista le contó que salió a tomar aire fresco y le rogó permiso para acompañarlo. Isaac, por supuesto, accedió sin dudar. Él la felicitó por su nombramiento, pero Leonia confesó no sentir alegría alguna. La protagonista creía que Su Alteza tampoco fue feliz al ser príncipe heredero, pero él pensaba que eran situaciones distintas. Definitivamente, no era un tema que Isaac deseara conversar. Leonia se disculpó de inmediato con el príncipe. Para la protagonista, Isaac seguía siendo tan dulce como cualquier niño, pero, ¡ay!, debía aprovecharse de eso. Leonia quería preguntar algo. Dijo que se sentía muy triste por no tener hermanos. Por eso, la pequeña siempre había soñado con un hermano como Isaac y una hermana, por ejemplo, como la princesa Calabria. Le contó sobre la fiesta que planeaba su abuelo y le rogó al príncipe que la visitara junto con la princesa, pero él solo le deseó que se divirtiera con los otros niños. Entonces, Leonia activó su encanto infantil. Isaac comenzó a dudar e intentó explicar que no podía decidir por sí mismo. Y entonces Leonia dijo que simplemente le preguntara al emperador. Así que ella lo esperaría con ansias. La heroína estaba segura de que Isaac vendría. Corrió al palacio imperial, sin imaginar que alguien en los arbustos la observaba con atención. El tío preguntó de inmediato de qué había hablado con el príncipe heredero. Unos penetrantes ojos azules seguían a Leonia. El pequeño niño se conmovió, y sus mejillas se sonrojaron al saber que la chica se llamaba Leonia. Ahora, la protagonista iba en busca de Calabria. Ella estaba bebiendo jugo tranquilamente a un lado. La heroína se acercó lentamente a la princesa, mientras ella estaba en lo suyo. Pero Calabria notó a Leonia al instante. La princesa preguntó, irritada, qué quería. Leonia soltó una risita, porque su amiga seguía siendo la misma. La protagonista explicó a la princesa que solo quería alejarse del hedor que inundaba el salón de banquetes. La mirada de Calabria se tornó interesada. Leonia añadió que el hedor provenía especialmente de su padre,
Pero la protagonista rápidamente empezó a disculparse ante su Alteza, aunque Calabria respondió de inmediato que no debía hacerlo. La princesa no creía que Heidegger pudiera ser así, pero dentro de Leonia seguía estando Bangler. Sin embargo, esta familia era conocida por su bondad e imprudencia, así que sin duda necesitaba algo de guía. Pero Leonia no se consideraba adecuada para ese papel. Se culpaba por la muerte de su madre, pero la princesa dijo que no tenía la culpa de nada. La protagonista sabía que Calabria seguía siendo igual de directa, pues siempre la regañaba en el pasado por palabras similares. Ella insistía en que Leonia debía mostrar los dientes. Si fuera su madre, haría que todos esos bastardos se arrancaran los pelos. Fue ella quien ayudó a Leonia a entender qué hacer e intentó proteger con todas sus fuerzas al bebé nonato. Era demasiado tarde entonces, pero ahora Leonia la protegerá. La protagonista invitó a la princesa a una fiesta de té. Calabria sonrió de inmediato y le respondió a la niña que iría solo si de repente tenía tiempo libre. Pero Leonia sabía que definitivamente vendría. Llegó el día de la fiesta de té. Muchos niños ya se habían reunido, pero la protagonista estaba bastante aburrida, pues los hermanos imperiales aún no habían llegado. De repente, Leonia los vio. Ella saludó de inmediato al pequeño sol y la luna del imperio. La protagonista se congeló al instante, al alzar la vista y toparse con alguien a quien jamás esperó ver. La princesa le pidió a Rutger que saludara. El octavo príncipe rogó que lo llevaran con ellos. Rutger Ochestrauf nació de una doncella, a diferencia del resto de los vástagos del emperador, cuya madre fue ejecutada tras el parto. Se vio obligado a vivir en un ala vacía del castillo. Sin embargo, el héroe logró salir de las sombras. A pesar de su origen, Rutger era indudablemente talentoso, y su participación causó inquietud en todos los demás. Nadie sospechaba en ese momento que sería él quien vencería en la contienda. El chico dijo que era un placer conocerlos. La protagonista le rogó que la llamara Leoni a secas, y el niño aceptó si ella hacía lo mismo. Rutger pidió que lo llamaran por su nombre de pila. La princesa propuso dar un paseo por el jardín real. Leoni llamó a su tío y le encargó a Rutger, mientras ella le mostraba el jardín a los otros dos. Calabria estaba convencida de que todo esto tramaba algo más profundo. Nuestra heroína invitó a los jóvenes a unirse a una pequeña travesía. Extendió hacia ellos su pintura, como abriendo un portal. Y en el siguiente instante, se sumergieron en la imagen y se desvanecieron,